¿Qué es la sinovitis, el acné, la pustulosis, la hiperostosis y el síndrome de osteitis? El síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis es un trastorno raro que puede causar problemas graves en los huesos, las articulaciones y la piel. El acrónimo representa los 5 componentes principales de la enfermedad: sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. No todos los pacientes tienen todos los componentes, y la gravedad de la afección puede variar ampliamente. Los síntomas pueden incluir rigidez en las articulaciones, dolor de espalda, movilidad limitada y una variedad de problemas de la piel. Las decisiones de tratamiento se toman en función de los síntomas específicos de un paciente, pero a menudo incluyen tomar medicamentos antiinflamatorios a diario y usar cremas tópicas. Se desconocen las causas de la sinovitis, el acné, la pustulosis, la hiperostosis y el síndrome de osteitis. Se sospecha que es al menos parcialmente un trastorno autoinmune, en el que el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los huesos, la piel y el tejido de las articulaciones. Los médicos no están seguros de si la enfermedad se hereda o no porque es muy rara, y la mayoría de los casos no parecen darse en familias. No se han relacionado agentes infecciosos ni toxinas ambientales específicas con el síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Los síntomas pueden surgir potencialmente a cualquier edad, pero generalmente se observa en adultos de mediana edad y mayores. Cada uno de los componentes del síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis puede causar síntomas únicos y problemas de salud. La sinovitis se caracteriza por inflamación, hinchazón y dolor en las articulaciones del cuerpo y la columna vertebral. El acné tiende a ser grave en personas con síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis, y los brotes a menudo cubren la cara y la parte superior de la espalda. La pustulosis es otra complicación de la piel que conduce a llagas sensibles y ampollas llenas de pus en las manos, los pies o en cualquier otra parte del cuerpo. Los trastornos óseos tienden a causar la mayoría de los problemas para las personas con síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. La hiperostosis es un crecimiento excesivo del tejido óseo que puede ocurrir en la parte inferior de la columna vertebral, las piernas, los brazos o en cualquier otra parte del cuerpo. Puede causar dolores dolorosos y limitar significativamente la flexibilidad. La osteitis, o inflamación de los huesos, a menudo acompaña a la hiperostosis y empeora los síntomas. Un equipo de especialistas puede participar en la confirmación de un diagnóstico de síndrome de sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Las afecciones de la piel generalmente se pueden identificar mediante exámenes físicos, y las imágenes de diagnóstico, como las radiografías, pueden revelar inflamación ósea, patrones de crecimiento inusuales y compromiso de las articulaciones. Las muestras de sangre pueden analizarse para descartar otras causas potenciales, como infecciones y trastornos autoinmunes más conocidos. A la mayoría de los pacientes con complicaciones cutáneas se les prescriben pomadas tópicas de corticosteroides para aliviar el dolor y la hinchazón. La isotretinoína a menudo se administra para el acné crónico, y la acitretina se prescribe para combatir la pustulosis. Los esteroides orales y otros agentes antiinflamatorios pueden ayudar a aliviar los huesos doloridos y las articulaciones rígidas. Además, a un paciente se le puede indicar que limite sus niveles de actividad y que asista a una terapia física regular para recuperar la fortaleza de los huesos. El síndrome de la sinovitis, el acné, la pustulosis,
La hiperostosis y la osteitis generalmente se pueden manejar de manera efectiva cuando los pacientes siguen sus planes de tratamiento.